Saulo, antes de cumplir con su propósito, porque este fue un hombre que sí cumplió con el propósito para el cual Dios lo llamó. Amén. Porque tú y yo tenemos un propósito, hermano, hermana. Tú y yo, pues, Dios se ha manifestado en nuestras vidas y se ha revelado en nuestras vidas para cumplir un plan, un propósito, una tarea personal para cada uno de nosotros. El hermano decía que tenemos escamas, ¿verdad? Pero si tú lees la Biblia, pues alguien tuvo que orar por él para que esas escamas cayeran, ¿verdad? Amén. Amén. Y tú y yo somos llamados a orar y a obedecer el llamado de Dios para que muchos Pablos puedan ser levantados. Amén. O sea, Dios está buscando a Ananías que obedezcan a su voz. Amén. Y obedezcan y así pues muchos siervos que están dormidos, otros muertos, amén, cristianos en las iglesias pues están ahí. ¿Por qué? Porque no hay personas que no están escuchando ese llamado de Dios para que esas escamas y esa ceguera pueda quitarse. Amén, iglesia. Amén, hermanos. Entonces quiero leerles un pasaje que está en el capítulo 26 de los Hechos. Vamos a buscar, por favor. Hechos 26. Y Pablo pues te daba testimonio de cómo había Jesús se había manifestado en su vida frente a un rey, el rey Agripa, una autoridad, una persona de eminencia. Y él le da un testimonio impactante que dice que impactó a este hombre. Y por poco, dice, ¿no? La Biblia relata que por poco me persuades, Pablo, ¿no? A que me sea yo cristiano, faltaba poquito. Pero hay algo que me llama la atención, y en realidad son varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el verso 16 dice, del capítulo 26 de Hechos, dice, pero levántate, ¿no? Y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, está hablando el Señor Jesús, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, dice, y de la potestad, o sea, del poder de Satanás al poder de Dios, dice, ¿no? O sea, tinieblas es estar bajo tinieblas, es estar bajo la potestad de Satanás. Amén. Y estar en luz es estar bajo el poder y la voluntad de Dios. Para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Está relatando el apóstol cómo el Señor Jesús se había manifestado a su vida y le habló, así como el Señor nos habla a nosotros. Amén. Y como Dios le había manifestado su propósito. Yo te he escogido para esto, Saulo. Y como decía el hermano, ¿no? Ya no te llamarás, ahora ya no eres Saulo, ahora eres Pablo, ¿no? Hasta el nombre nos cambia. Y este es el propósito para el cual yo te llamé. Para que seas mi testigo, para que seas mi ministro, para que
para que anuncies mis virtudes, ¿no? Para que anuncies cuál es el propósito para la iglesia, para la futura iglesia, para aquellos a quien tú persigues, para que la iglesia empiece a alumbrar y manifestar la luz de Cristo, porque vosotros sois la luz de este mundo, dice el Señor, amén. Es necesario que el Señor primero alumbre nuestras tinieblas, como decía el hermano, que alumbre lo que hay en nuestro corazón. Y qué curioso que el apóstol Pablo da una referencia, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que muchas veces tenemos nosotros? Y esa es la rebeldía. Porque Pablo dice, yo no fui rebelde. Amén. Yo no fui rebelde a la visión celestial, dice, ¿no? Como diciendo, es que ese es el principal problema que tiene muchas veces el Señor, ¿no? La rebelión de los creyentes, ¿no? Yo no fui rebelde, yo obedecí al llamado de Dios. Amén, hermanos. Entonces muchas veces caemos en esa oscuridad de rebelarnos contra Dios y de querer hacer nuestra propia voluntad y no su voluntad. Yo no fui rebelde, dice el apóstol, ¿no? Dios me llamó, se manifestó y obedecí. Dejé todo atrás, todo lo tengo por basura y por eso estoy aquí delante de ti, oh Rey. No fui rebelde a esta visión, a este plan de Dios, a la visión que el Señor quiere. Dice la Biblia, yo he venido a abrir la vista a los ciegos, a dar luz al que está ciego. Pablo estaba ciego, estaba con escamas, pero tuvo que venir alguien que oró por él para que se le cayeran esas escamas, para que pueda ver. Y a través de Pablo miles se convirtieron. Amén. Amén, hermano. Y si tú escuchas el llamado y no eres rebelde a la visión celestial, a la visión personal que tiene para ti, mi querido hermano, hermana, pues muchos vendrán detrás de ti, porque ese es el plan de Dios. Amén. Ese es el propósito para su iglesia. Verso 20 dice, sino que anuncié, dice, primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén. O sea, él empezó ya a actuar. Anuncié, testifiqué lo que vi, lo que oí. Y por toda la tierra de Judea a los gentiles, y a los gentiles, dice, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, Dios está pidiendo, el Señor, ¿qué es lo que pide de nosotros? Frutos, ¿no? Amén. ¿No? Cuando empezamos a escuchar ese llamado de Dios, empezamos a alumbrar y empezamos a querer hacer las cosas, ¿ves? Inmediatamente viene la oposición. Y qué curioso que los propios judíos, aquí dice los judíos, ¿no? Los judíos, cuando la Biblia habla de los judíos, habla de los religiosos, los fariseos, ¿no? Que eran tal vez sus íntimos del apóstol Pablo, porque acordémonos que él era, ¿qué era él? Él era fariseo, un hombre de renombre, ¿no? Amén. Y sus propios tal vez amigos íntimos, dice la Biblia, que intentaron matarle, los más cercanos a él. Y cuando nosotros manifestamos la luz, muchas veces puede ser que los más cercanos a nosotros puedan querer impedir que obedezcamos al plan de Dios, al propósito de Dios. 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, cuando estamos dentro del plan de Dios, dentro de la voluntad de Dios, ¿quién nos ayuda? ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Él es nuestro auxilio. Aunque parece que a veces no está, Él está ahí. Si estás en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios y obedeciendo al llamado de Dios, Él está ahí para ayudarte siempre, porque Él lo ha prometido, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la palabra de Dios. Amén. Y
si tú, querido hermano, estás perseverando, porque más abajo dice eso, ¿no? Habiendo obtenido el auxilio de Dios, ¿qué dice? Persevero hasta el día de hoy, dice. ¿Cuántos líos se metió el apóstol Pablo por obedecer a la visión celestial? Y por obedecer a la visión celestial, hermano, nos vamos a meter en un montón de problemas. Amén. Que son de parte de Dios. Persevero, dice, hasta el día de hoy. Dando testimonio a pequeños y a grandes, no haciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, ¿no? Él perseveraba en la doctrina, en la enseñanza, en la sana doctrina, en la enseñanza. Fiel al Señor. Perseverar es mantenerse fiel. Fiel al Señor. Fiel al ministerio. Amén. Fiel a tus autoridades. El pastor John nos enseña siempre a recuperar eso que muchas veces hemos perdido, ¿no? Y es la lealtad. Amén. Leales al ministerio. Leales a los pastores, a tus autoridades. Amén. Leales al lugar, como yo siempre les digo a los chicos, donde Dios te salvó la vida, querido hermano. Aquí en Remar Dios te salvó la vida. Amén. A mí me salvó la vida aquí. Me salvó la vida. Y a ti también. Entonces yo debo amar este ministerio. ¿No ve? Y no debo ser ingrato. Debo amar al ministerio. Y la iglesia, por supuesto que sí. Y terminamos que el Cristo había de padecer y ser el primero, dice. Esto me llama la atención también. Dice ser el primero. ¿Por qué dice ser el primero? Porque muchos vendrán después que también tienen que padecer. Y esa es la iglesia. Amén. Y esa es la iglesia. También tiene que padecer. De la resurrección. Y ser el primero de la resurrección también. Porque tú y yo hemos sido llamados a padecer y a negarnos y a morir a nuestra propia naturaleza, para que Cristo, se manifieste en nuestras vidas y la luz de Cristo empiece a brillar y podamos ser luz de este mundo. Amén. Para anunciar luz, ¿qué dice? Al pueblo y a los gentiles. Mira, no sé si me están entendiendo. Tiene que haber un padecimiento, una muerte, Dios del Señor, como decía el Salmo, ¿no? Como decía, hermano, tú vas a alumbrarme, dice, ¿no? No, como dice, tú vas a encender mi lámpara. Mis tinieblas. Y es necesario que Él alumbre primero mis tinieblas para que esta lámpara pueda encenderse y alumbrar. Y dice que el Señor agarra la lámpara y la pone en un lugar alto, ¿no? Amén. No la esconde, sino en un lugar alto para que alumbre. Amén, iglesia. Y a ti, obrero querido, pues Dios te ha llamado a eso. Porque eso dice la palabra de Dios, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos sus virtudes. Pero primero tiene que alumbrarte a ti. Amén.